Y voy a hacer una especie de repaso con este texto. Vuelvo a repetir entonces, lo que vamos a leer ahora son textos que describen a seres humanos hipócritas, miserables, que dicen que son discípulos de Cristo, pero son instrumentos eficaces del diablo. Y que lamentablemente son la mayoría. La mayoría de los que profesan ser cristianos no están bajo el Espíritu de Dios, sino bajo el espíritu del diablo. Eso es una realidad que no quieren decir aquellos que exponen la palabra. ¿Por qué? Porque es impopular, ¿no es cierto? Es demasiado osado decir lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo una verdad objetiva, comprobable, empíricamente y fácticamente. Solo que no se reconoce, no se quiere decir abierta y directamente lo que estoy diciendo yo ahora. La gran mayoría de aquellos que profesan ser hijos de Dios no lo son, porque no están bajo el poder del Espíritu Santo, sino bajo el poder del diablo. ¿Por qué? Porque los instrumentos más eficaces para hacer caer a los hijos de Dios son estos miserables que yo voy a describir ahora, de los cuales ya he profundizado. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo ya dije y voy a hacer un repaso solamente, que ¿por qué dice que vendrán días peligrosos? Bueno, en los días de Pablo también eran días peligrosos, se lo aseguro. Claro que eran días peligrosos. Pero ¿por qué dice acá en los postreros días? Serán días peligrosos, vendrán días peligrosos. ¿Por qué? Porque resulta que este peligro, que ya vamos a ver en qué consiste este peligro va a ser más peligroso todavía, más letal todavía. ¿Por qué? Porque en los últimos días está haciendo referencia a un tiempo corto antes de la segunda venida de Cristo. Y cuando hablamos de un tiempo corto antes de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de una etapa de juicio. Por lo tanto, estos peligros de los cuales está advirtiendo Pablo se hacen todavía más peligrosos todavía, porque estamos en un contexto de juicio. Eso quiere decir que si nosotros somos seducidos o engañados por estos peligros, y voy a ser más específico, por estos sujetos peligrosos, instrumento de Satanás para hacer caer a los hijos de Dios y que no pasen el juicio. Ese es el objetivo. ¿Vale? Así que por eso Pablo dice: en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque si bien siempre han sido tiempos peligrosos, entiéndase tiempos peligrosos, tiempos en los cuales reina Satanás. Pero ¿por qué los postreros días serán peligrosos? Porque habrá un contexto de juicio. Por lo tanto, hay que estar más atentos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres. En esto consiste el peligro. En esto consiste el peligro de los últimos días. En hombres, seres humanos. Ese es el principal peligro. El principal peligro no consiste en guerras, rumores de guerras, pestes. En eso no consiste el peligro. Si bien son peligros, pero Pablo está haciendo alusión a peligros internos. Los principales peligros, lo más peligroso, lo más letal, lo más nocivo, lo más tóxico, los instrumentos del diablo más eficaces no vienen del mundo. No tienen que ver con las señales del mundo. Lo más peligroso viene desde dentro y son seres humanos.
son ciertos seres humanos que serán instrumentos eficaces para que los hijos de Dios caigan y queden fuera en el juicio. Es decir, cuando se pase revista o investigación, los hijos de Dios sean hallados faltos. Y para lograr ese objetivo, va a usar a ciertos elementos peligrosos, pero son elementos internos, son elementos que vienen desde adentro, son elementos que parecen que son de nosotros, pero no son de nosotros. Son instrumentos que son eficaces porque pasan por hijos de Dios, pero no lo son. Y tenemos que aprender a diferenciarlos. ¿Cómo discernir? ¿Cómo darnos cuenta cuando estamos frente a un hipócrita, a un falso, uno que dice ser de los 12 apóstoles, pero no lo es? Que dicen ser atalayas, pero no lo son. Que aparentan ser hijos de Dios piadosos y consagrados, pero no lo son. Están bajo otro poder, no bajo el Consolador. No están bajo el Espíritu de verdad, no están bajo el Espíritu de Dios, no están bajo el Espíritu de Cristo, sino que están bajo otro espíritu y sin embargo actúan y se ven como si fuesen hijos de Dios. Esos serán los instrumentos más eficaces para hacer caer a los hijos de Dios. 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres, noten el contexto, estamos hablando de personas, seres humanos, individuos. Cuando dice hombre se refiere al género humano, puede ser varón o mujer o jóvenes. Porque habrá hombres, y comienza a describir ciertas características que no son propias de los hijos de Dios, son características que están arraigadas todavía en el ser humano carnal. Es decir, por más que aparente ser hijo de Dios, Jehová es más sabio y sabe quién es realmente y quién no es. Pablo está describiendo aquí ciertas características que todavía están arraigadas en ciertas personas que dicen ser hijos de Dios. Y Pablo comienza a desenmascarar a estos supuestos hijos de Dios y comienza a describirlos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impíos es lo contrario de piedad. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Intemperantes dice relación con excesos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, aquí están nombrados algunas características y note que son características que no necesariamente se externalizan. Cuando usted lee acá a la palabra avaros, una persona puede fingir ser desprendida, pero en el fondo es avaro. Acá son características que se pueden camuflar, son características que tienen su origen en el interior del ser, son características que se abrazan. Hay una actuación externa,
pero en el interior, en el foro interno, la intimidad, en la esencia del ser, se abrigan estas características. Claro, nosotros somos engañados, nosotros podemos ser engañados por estos hombres, pero Dios sabe quiénes todavía abrigan eso. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, yo ya expliqué en las transmisiones anteriores qué es esto de que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es negar la eficacia de la piedad, la verdadera piedad? ¿Qué es negar la eficacia? La verdadera piedad es eficaz. Y ya expliqué ya en qué consiste esa eficacia. Acá está hablando de que estas personas aparentan piedad, pero algo sucede, que esa apariencia de piedad no es eficaz. Cuando nos demos cuenta de este tipo de personas, el consejo es: a estos evita. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan cuando hablé de esto de que qué significa esto de que están siempre aprendiendo? O sea, por un lado parece que avanzan, o sea, están aprendiendo. Pero después dice, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que podemos estar continuamente aprendiendo, pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad? Bueno, es lo mismo que decir, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En el fondo, este versículo 7 lo que hace es redundar el versículo 5. ¿Notaron eso? El versículo 7 lo que hace es redundar lo que dice el versículo 5. Estas están siempre aprendiendo. Claro, son personas que saben mucho, se conocen la cita de memoria, conocen la escritura, tienen apariencia de piedad, se ven muy consagradas, son atalayas, son centinelas, son mensajeras, ¿no es cierto? Están siempre apuntando al resto, siempre se erigen como referentes de piedad, ¿no? La hermana es consagrada, ¿no? La hermana, ¿cierto? Todos la miran a ella como la hermana, ¿no es cierto? Para pedirle consejo, porque ella, ¿no es cierto? Hermana muy consagrada. Sin embargo, ese conocimiento no les permite, dice acá, llegar a la verdad, al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? De que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Es una contradicción. Vuelvo a repetir. Cuando dice el versículo 7, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es lo mismo que decir, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Algo no está funcionando. Hay una disfunción, hay una dicotomía, hay una disonancia entre lo que se aparenta y sin embargo no logran la meta, no logran obtener el resultado esperado. Algo está pasando, hay una tranca. Esa tranca que no les permite al que tiene apariencia de piedad ser eficaz en la piedad que profesa,
¿no es cierto? Hay una tranca, hay un límite, hay un tope en ciertas personas que están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es llegar al conocimiento de la verdad? El hecho que sea un versado conocedor de la Escritura o un diestro conocedor del espíritu y profecía, o una persona con mucha preparación científica, técnica, teológica, no garantiza piedad, ni garantiza, y escuchen esto, que viene la clave, no garantiza que tenga visión espiritual. Eso quiere decir que una persona está siempre aprendiendo, pero no puede llegar al conocimiento de la verdad. Ejemplo, Nicodemo. Nicodemo era una persona ilustrada, era una persona docta, era un teólogo, era una persona educada, preparada intelectualmente. Estaba siempre estudiando y memorizando, siempre estaba, ¿no es cierto?, como dice acá el texto, siempre estaba aprendiendo. Pero eso no era garantía de que conociese la verdad. ¿Qué quiere decir entonces esto de que están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? Conocer la verdad quiere decir discernir la verdad, ver más allá. Para poder conocer la verdad, no basta el simple acto intelectual, no basta el simple esfuerzo personal por aprender. Para llegar al conocimiento de la verdad, es decir, ir más allá de la simple recopilación de información, necesito un poder sobrenatural en mí. Yo espero que me estén siguiendo porque yo estoy tratando de profundizar, estoy tratando de llevarlos al conocimiento espiritual del texto. Hemos leído por años estos textos, pero lo hemos entendido superficialmente. Llegar al conocimiento de la verdad es discernir, ver la naturaleza del texto, de la enseñanza, ver más allá. Pero ese ver más allá nunca lo vamos a lograr si no está ese poder sobrenatural que nos capacita para ver más allá. En otras palabras, ¿qué necesitamos para llegar al conocimiento de la verdad? Colirio. Los verdaderos hijos de Dios un verdadero hijo de Dios no es el que sabe más, no es el que tiene más conocimiento, no es el que habla más bonito, no es el que puede hacer grandes discursos, no es el que tiene un cargo, no es el que se viste lindo y parece piadoso. Ese no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se caracteriza del hijo del diablo en que el Hijo de Dios llega al conocimiento de la verdad, llega a la médula, conoce el espíritu del texto, la sustancia del texto, qué quiere decir el texto. El Hijo de Dios ve más allá de lo que dice el texto. El conocimiento de la verdad tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con revelación. En otras palabras, más fácil, llegar al conocimiento de la verdad es escuchar la voz de Dios en el texto. Y la única manera de escuchar la voz de Dios en el texto es verlo
o escuchar la voz de Dios en el texto mediante la operación, escuchen bien lo que estoy diciendo, mediante la operación del Espíritu Santo en mí. Cuando el Espíritu Santo mora en mí, tengo esa capacitación sobrenatural que me permite llegar al conocimiento de la verdad, discernir la voz de Dios en el texto, cosa que no hace el hijo del diablo. Los hijos del diablo conocen el texto, están siempre aprendiendo, están siempre capacitándose, pueden dar un gran tema por YouTube, pueden dar un gran discurso, pueden convencer a las masas, pueden saberse todos los libros de memoria, todos los textos bíblicos de memoria, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Más profundo todavía. Llegar al conocimiento de la verdad es permitir que la voz de Dios que me habla a través del texto transforme mi naturaleza. Cuando escucho la voz de Dios a través del texto, esa voz habla a mi ser, a mi mente, a mi conciencia. Y esa palabra tiene un efecto transformador en mí. Y ahí se produce un milagro. ¿Cuál milagro? ¿Cuál milagro? ¿Cuál milagro? Que el texto, discernido bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo, desarrollen en mí la piedad. Cuando eso sucede, se produce la eficacia de la piedad. La apariencia de piedad tiene que ir en concordancia con una piedad efectiva y real que se desarrolla en mí. El desarrollo de la piedad en mí es un milagro de transformación al recibir la palabra. Por lo tanto, la apariencia de piedad es legítima cuando en el interior, en la conciencia del creyente, se va desarrollando la verdadera piedad, que es la transformación por la gracia de Cristo, por la fe en su palabra. Y ahí tenemos un creyente, un hijo de Dios verdadero. ¿Qué sucede, al contrario, en un hijo del diablo? El hijo del diablo, como instrumento eficaz de Satanás para hacer caer a los hijos de Dios, ¿cómo actúa esto? Está la apariencia de piedad, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando lee la palabra, no está dispuesto a ser transformado por ella. Por lo tanto, la piedad no es eficaz. La piedad no hace su verdadero efecto, su verdadero trabajo. Están siempre aprendiendo, pero ese conocimiento no es efectivo, no es eficaz. No lee con fe y con una disposición a ser transformado, a buscar la voluntad de Dios, a escuchar la voz de Dios a través del texto para ser transformado por la gracia de Cristo. Ahí no es eficaz. Esa es la diferencia entre la experiencia de un hijo de Dios y la experiencia de un hijo del diablo. Ambos se ven piadosos, pero en una clase es eficaz la piedad, es decir, es genuina, y en otra no. ¿Vale? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Yo espero que haya quedado
más o menos claro lo que acabo de explicar. Porque a Nicodemo le pasó eso. Nicodemo era maestro de la ley. Estaba siempre aprendiendo. Sin embargo, no podía discernir la verdad. Leía los textos mesiánicos y no podía reconocer a Jesús. Algo notaba en Jesús. Tienes que venir de Dios para hacer lo que haces, pero no llegaba al conocimiento de la verdad, no caía, no lograba ver. ¿Tenía conocimiento? Sí. Los miserables hipócritas de Timoteo 3 ¿tienen conocimiento? Sí. ¿Participan de la vida religiosa? Sí. ¿Hacen obras caritativas? Sí. ¿Hablan la verdad? Sí. Pero en su fuero interno, esa verdad y ese conocimiento no es eficaz, porque no ha transformado su naturaleza. ¿Y por qué no se transforma la naturaleza? Porque no dejan que el Espíritu Santo transforme su vida. Son autosuficientes, se bastan a ellos mismos, no se han rendido a Dios. ¿Vale? El Espíritu Santo llama, quiere hacer una obra en ellos, habla su conciencia, pero ellos se resisten. Por lo tanto, no tienen ese poder sobrenatural que les permite, a pesar de que tienen conocimiento, ver la verdad. Eso le pasaba a Nicodemo. No veía. Por eso que Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Bueno, los miserables e hipócritas de 2 Timoteo capítulo 3 les pasa eso. Esa es la experiencia que tienen estos. Y estos son mayoría. Ahora, ya que les he dado esta introducción, al tener apariencia de piedad, son eficaces en la corrupción de los hijos de Dios. Son eficaces para pervertir la verdad de Dios. Son eficaces para corromper a los hijos de Dios. Claro, yo le di un ejemplo grotesco la vez pasada cuando hablé de este tema, ¿no es cierto? Le dije que estos hipócritas lo que hacen es meterse a la casa de los hermanos y terminan acostándose y teniendo sexo con las hermanas. Eso es lo que sucede. Porque la verdad no ha sido eficaz en su vida. Ellos de la lengua para afuera son de la verdad, pero de la lengua para adentro ellos están en el error. Están dominados por la naturaleza caída, están esclavizados por ella. Por eso que la verdad no es eficaz y por eso su apariencia de piedad no es real, es una apariencia, no es genuina. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ver un ejemplo de cómo estos miserables hijos del diablo son eficaces en hacer caer a los hijos de Dios. ¿Cuál es el objetivo? El objeto del diablo actuando a través de estos seres humanos corruptos. ¿Cuál es el objetivo? Primero, distraerte. Al distraerte, pierdes tu tiempo. Al perder el tiempo, eres sorprendido. ¿Se entendió?
¿Cuál es el objetivo de estos miserables de 2 Timoteo 3? Distraerte, hacerte perder el tiempo y ser sorprendido. ¿Sorprendido cuándo? En el juicio. Porque el objetivo de Satanás es que quedes sin el sello de Dios, que quedes fuera. ¿Qué les pasó a los antediluvianos según Mateo 24? Dice que no entendieron. No entendieron. Bueno, estos miserables de 2 Timoteo 3 tampoco entienden, porque la verdad no es eficaz en su vida, pero como aparentan piedad, sirven de instrumentos para hacer caer e imbolinar la perdiz a los hijos de Dios. Y esta gentuza actúa dentro. Por eso que Pablo dice que los más peligrosos, y hasta nos señala el tiempo, dice los postreros días. Acá dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Claro, vendrán tiempos peligrosos, pero ¿quiénes son los peligrosos? Sí, el tiempo es peligroso, pero hay instrumentos peligrosos y son hombres. Acá dice, porque habrán hombres, y comienza a describir. Bueno, le voy a dar un ejemplo actual de ciertos elementos, seres humanos, actualmente, tal cual como dice Pablo, en los postreros días, justo en la etapa del juicio, que están actuando para distraer, hacerte perder el tiempo y que seas sorprendido, como fueron sorprendidos los antediluvianos. Esto que vamos a analizar ahora tiene que ver con una guerra que se suscita en medio de la iglesia. No estamos hablando del mundo, de los impíos, no estamos hablando de ellos. El principal peligro viene de adentro. ¿Y a quiénes se va a usar? Va a usar a los mismos que profesan piedad, pero que esa no es eficaz en ellos. Y ya expliqué eso. Vamos. ¿Qué engaño está usando el diablo mediante estos miserables para hacer caer a más y más y más hijos de Dios? ¿Qué engaño? Quiero apoyarme en el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía hay cosas que le explica mejor que yo. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 11, libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 11, libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 11, que se titula Los engaños satánicos para estos últimos días. Hay una cita que dice lo siguiente, y es famosa esta cita, pero me he encontrado que las innumerables, tengo que decir innumerables, porque cada vez que me meto a internet encuentro algo nuevo, las innumerables sectas adventistas destructivas que se han levantado diciendo cada burrada, están descritas en estas citas que voy a leer. Cuando usted lee estas citas, y ahora yo se las voy a leer, ustedes las pueden buscar después, yo se las puedo enviar por Telegram, si me piden que yo se las envíe, se las envío, no hay problema, pero le estoy dando el capítulo 11 del libro Eventos de los Últimos Días. Esto que vamos a leer ahora es la descripción de los miserables de 2 Timoteo 3. Pero les voy a dar un ejemplo actual para que vean ustedes quiénes son esos miserables y les voy a dar un ejemplo del engaño que están metiendo. ¿Vale? Dice así esta cita, súper conocida, pero poco entendida. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. ¿Habían escuchado esta cita? Súper famosa, pero no se entiende.
Esta cita está hablando de los miserables de 2 Timoteo 3. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen, noten, los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Claro, porque son estos instrumentos que aparentan piedad. Esos son los que están en la iglesia y son instrumentos del diablo. No están bajo el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Los incrédulos, ahora ella hace referencia a los no creyentes. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente. Su ejemplo piadoso y su activa influencia. O sea, eso es lo que se espera. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad, noten, los profesos defensores de la verdad, noten ahora, han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Y nombra algunas cosas acá. Dice, la incredulidad fomentada. Fomentar quiere decir algo que se promueve. Hay una incredulidad, o sea, se promueve no creer en ciertas cosas. Interesante. ¿Habían analizado ustedes eso? ¿Habían escuchado algún parlanchín de YouTube explicar esto? Acá dice la incredulidad fomentada. ¿Qué quiere decir eso? Que se promueve el no creer en algunas cosas. Coma, las dudas expresadas. Hay personas que están dudando de ciertas cosas. ¿No han escuchado ustedes gente así? Que hay nueva luz ahora. ¿Cierto? Las tinieblas abrigadas. Estas personas que profesan piedad y fomentan la incredulidad, que tienen dudas expresadas quiere decir que abiertamente expresan sus dudas, cuestionan la verdad abiertamente. Eso quiere decir dudas expresadas. Las tinieblas abrigadas. Estas personas que hacen esto no están bajo el Espíritu Santo. Son instrumentos del diablo en el pueblo de Dios. ¿Y qué hacen ellas? ¿Traen bendición? Bueno, aparentemente sí, porque el mundo todo anda contento con la nueva luz. ¿Qué dicen acá? Que esta gente animan la presencia de los malos ángeles. Animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Despejan el camino para los planes de Satanás. ¿Cuál es el plan de Satanás? Que llegue el juicio de los vivos y tú seas hallado distraído, perdiendo el tiempo y sorprendido. ¿Y a quién usa Satanás para que seas distraído, pierdas el tiempo y seas sorprendido? ¿A quién usa? A los miserables de 2 Timoteo 3, a eso los usa.
Y déjame decirte una cosa, por eso que soy impopular. Estamos rodeados de esos miserables de 2 Timoteo 3, son la mayoría. Son la mayoría. Por favor, acompáñame y te voy a dar un ejemplo de qué están usando para hacerte perder el tiempo. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Oh, si por eso no me quieren. Por eso no me quieren. Por eso que Satanás no me quiere. Por eso que no me quiere. Ay, Señor. En este momento Satanás se debe estar revolcando mientras yo estoy aquí hablando esto. Se está revolcando. Porque los hijos de Dios, igual que Pablo, advierte contra los que tienen apariencia de piedad. Por eso odiaban a Pablo también. San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre. Hay dos personas ahí, ¿no es cierto? Y yo, Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando dice otro, es distinto a Él, Jesús, y distinto al Padre. Y yo rogaré al Padre otro y os dará otro, un tercero, otro consolador. Y ese consolador tiene nombre, o tiene muchos nombres, ¿cierto? Si ustedes escucharon la serie que di sobre la Santa Trinidad, la Trinidad bíblica, no la Trinidad pagana, no, la Trinidad bíblica, ustedes habrán aprendido de que el Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Escritura y que cada nombre del Espíritu Santo refleja su operación, el ministerio. Cada nombre que se le da al Espíritu Santo refleja algo, indica algo. ¿Vale? Bueno, los miserables de 2 Timoteo 3, como son tontos, son torpes porque el Espíritu Santo no está en ellos, por lo tanto no tienen discernimiento. Entonces, cosas tan sencillas que enseña la Escritura no logran verlo. Y como no lo ven, pero profesan piedad, porque se creen atalayas, se creen centinelas, comienzan a enseñar cosas. Pero esa enseñanza está adulterada, porque es una enseñanza que no está aprobada por el Espíritu Santo. Versículo 16, San Juan 14, 16, San Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego nombra al consolador con otro nombre. Ya no le dice consolador. Dice, versículo 17, el Espíritu de verdad. El consolador, todos sabemos que es el Espíritu Santo, pero no le dice Espíritu, le dice consolador. Pero es el Espíritu Santo. Pero Jesús le llama consolador. Pudo haber dicho el Espíritu Consolador. Estaría bien también. Pero luego lo identifica con otro nombre. Y le dice el Espíritu de verdad. ¿Por qué le llama Jesús al Espíritu Santo, al Consolador, Espíritu de verdad? Para diferenciarlo del espíritu de error. Porque hay dos espíritus en la Escritura. El espíritu de error, que viene de Satanás, y el espíritu de verdad, que viene del Padre.
¿Viene del Padre o no? ¿No dice aquí Jesús? Yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Quién dará? El Padre. El Espíritu Santo viene, su origen es el trono de Dios, el mismo trono de Dios. De Dios mismo es enviado el Consolador. Ese es el origen del Consolador, el Padre, el trono de Dios, el cielo. A diferencia del espíritu de error, ¿no es cierto?, que es el espíritu de Satanás. Por eso que el Espíritu Santo se le llama el espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque es un espíritu que proviene de la verdad, viene del Dios verdadero, es un espíritu que obedece la verdad, es un espíritu que enseña la verdad, es un espíritu que guía la verdad, es un espíritu que nos capacita mediante los dones espirituales para conocer la verdad. Por eso se llama el espíritu de verdad. Y el espíritu de verdad mora en los hijos de Dios. Y si el espíritu de verdad mora en los hijos de Dios hablan verdad. No pueden hablar error. Porque quiere decir entonces que ya no estarían bajo el espíritu de la verdad, sino bajo el espíritu del error. Bueno, los miserables de 2 Timoteo 3 están bajo el espíritu de error. Entonces cuando leen estos versículos entienden mal y así le enseñan a un montón. Versículo 17. El espíritu de verdad, el cual el mundo, cuando dice el mundo, se refiere a los que no están bajo la influencia del Consolador, del Espíritu de Dios. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, los hijos de Dios, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Es decir, somos templo, morada del Espíritu de verdad. Y estará en vosotros. Bueno, los miserables de 2 Timoteo 3 tienen el espíritu del mundo, no el espíritu de verdad. Y como tienen el espíritu del mundo, por eso que no pueden recibir el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ni lo pueden ver, ni le conocen. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice que tienen apariencia de piedad. Y el espíritu de profecía dice la incredulidad fomentada. Mira una característica de estos. Las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. San Juan capítulo 15, vamos para allá. San Juan capítulo 15, versículo 25. San Juan capítulo 15, versículo 25. Perdón, versículo 26. San Juan 15, 26. San Juan 15, 26. Otra vez el Señor Jesús hace referencia al Consolador. ¿Recuerdan lo que leímos en el capítulo anterior? Habló de Consolador y después le dice Espíritu de verdad. Bueno, el versículo 26 dice lo siguiente. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, ya sabemos quién es, a quien yo, Jesús, enviaré del Padre. ¿Cuántos hay ahí? Consolador, yo, el Padre. 3.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, o sea, otra vez confirma que el origen o la procedencia del Consolador es el Padre, el trono de Dios, el cielo. Y vuelve a decir de nuevo Jesús, el Espíritu de verdad, el cual, otra vez lo dice, procede del Padre. Él, con pronombre personal, persona, Él dará testimonio acerca de mí. Es una cosa distinta. No es el mismo. Él, persona, Él, el Consolador, distinto a mí, Jesús, Él dará testimonio de mí. Otro distinto. Acerca de mí. Yo quiero resaltar lo siguiente en estos textos. Si ustedes van ahí a San Juan 14, 17, perdón, San Juan 14, 16, San Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Quién dará? ¿Quién dará el Consolador? ¿A petición de quién? De Jesús. ¿Y quién dará el Consolador? El Padre. ¿Notaron? ¿Cuál es el origen del Espíritu? El Hijo y el Padre. Ese es el conducto. Yo rogaré, dice Jesús, al Padre y os enviará. Ese es el conducto. ¿Qué quiere enseñarnos este texto? El origen del Espíritu Santo. ¿Tiene su origen en dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde pertenece? Pertenece a la deidad. El Espíritu Santo es parte integral de la deidad. Es una persona que conforma la deidad. ¿Quién más conforma la deidad? El Hijo y el Padre. Es de ahí de donde es enviado el Consolador. Quiero dejar bien claro eso porque ahora voy a tocar un texto que es polémico, que los tontos y miserables de 2 Timoteo 3 tergiversan. ¿Vale? Tergiversan. Hay unos textos que voy a buscar ahora mismo, que los tenía por acá, pero se me perdieron, parece. Busquemos por favor Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. No, ustedes se van a sorprender con esto. Bueno, los que me han seguido todo el tema se van a sorprender. Los que están llegando al final tienen que escucharlo completo porque se van a caer de la silla. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Dice así: vosotros, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Vale? Cuando hablamos de según la carne, podemos hablar de dos personas acá. De dos tipos de personas. Cuando hablamos según la carne, el que vive según la carne son dos tipos de personas. Uno es el incrédulo, ajeno a las cosas de Dios, ese vive en la carne. ¿Quiere decir eso? Según su naturaleza caída, satisfaciendo sus deseos y haciendo su voluntad. Es el que vive en la carne. Pero también hay sujetos que viven en la carne y dicen que son cristianos, que son creyentes, o que tienen apariencia de piedad. Bueno, los miserables de 2 Timoteo capítulo 3 están en la carne, solo que profesan ser creyentes. Esa es la diferencia. Pero ambos grupos están en la carne. Por eso que la piedad no es eficaz en su vida. ¿Se va entendiendo?
Por eso que Pablo hace la diferencia aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, el Consolador vive en nosotros. Somos morada, vivimos bajo la presencia del Señor. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Claro. Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿qué dice? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué nos está diciendo este texto? Recuerden lo que le dije anteriormente. Cuando el Señor Jesús y los apóstoles nombran de alguna manera al Espíritu Santo, es porque quieren dar a entender algo, quieren explicarnos algo. El contexto de Romanos 8 está hablando de la procedencia. ¿Quién es de quién? ¿Tú perteneces a Cristo o perteneces al enemigo? ¿Estás en el Espíritu o estás en la carne? Entonces cuando dice acá, mas vosotros no vivís según la carne, está haciendo la diferencia, sino según el Espíritu. O sea, vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué aprendimos en Romanos 15 y 14? Que el Espíritu Santo o el Consolador o el Espíritu de verdad viene ¿de dónde? Viene del cielo, viene del trono, viene del Padre. A solicitud del Hijo, el Padre lo envía. Eso quiere decir esos textos. La procedencia del Espíritu el Espíritu Santo, para diferenciarlo del espíritu de error. Y este contexto que estamos leyendo es lo mismo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Espíritu de qué dice? Según el Espíritu de Dios. ¿Por qué dice de Dios? Ya no le dice Espíritu Santo ni Consolador, sino que le dice Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso de Dios? Que viene de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que los miserables de 2 Timoteo 3, como son torpes porque no mora el Espíritu Santo en ellos y no le da discernimiento para entender los textos, entonces ellos mezclan las cosas. Claro, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Eso lo sabemos. ¿Vale? Pero el contexto está haciendo la diferencia entre el espíritu de error y el Espíritu Santo que viene de Dios. Y acá tenemos que tener claro, por eso que en vez de andar preocupado de la fecha y lo que hizo el Papa, el último estornudo del Papa, ¿no es cierto? Y lo que está haciendo Biden, en vez de estar preocupado de eso, que ciertamente son datos importantes que uno tiene que saber, hay que tener claro esto. ¿Qué sacas tú con saber cuál fue el último estornudo del Papa? Y no tienes claro esto, llega el juicio de los vivos y está fuera. Por creer una herejía y no la verdad. Entonces deberíamos dominar estos temas en vez de andar escuchando 2-3 horas a parlanchines hablando del último estornudo del Papa. Pero mas vosotros no vivís, estoy en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu de verdad que viene de Dios, eso quiere decir Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador que viene de Dios, enviado por el Padre a petición de Cristo. ¿Vale? Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Pero el contexto está haciendo la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para ir
contándonos y relatándonos cómo es el proceder, cómo es la dinámica. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué quiere decir el Espíritu de Cristo? Lo mismo que decir el Espíritu de Dios o el Espíritu de verdad. Es lo mismo. ¿Qué está señalando? La procedencia. ¿Quién solicitó al Padre el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad? El Hijo. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿De dónde viene el Espíritu de verdad? De la verdad. Para hacer la diferencia con el espíritu de error, el cual domina a los que tienen apariencia de piedad. Cuando leemos acá Espíritu de Cristo, es porque procede de Cristo y del Padre. Pero es una persona distinta al Padre y al Hijo. Bueno, los hijos del diablo, como no ven, ¿qué dicen? Claro, y sorprenden a todos los ingenuos que están preocupados del último estornudo del Papa, pero no profundizan en esto, porque esto es aburrido. Es aburrido estudiar esto. Es mejor saber qué hizo el Papa. Es mejor saber el último cálculo. ¿Cuándo termina el tiempo de gracia? Es más importante. Si es cosa que vean en YouTube, tienen más like los parlanchines que hablan del Papa que lo que hablan de estos temas. Por eso que los hijos de Dios no están en la verdad. La mayoría de los que se identifican como el pueblo remanente no están en la verdad. Están siguiendo una posverdad. Una posverdad. No están en la verdad. Van todos derechito a la marca de la bestia. Todos. La mayoría. Dije todos, la mayoría. Último texto. No, si por eso no se enfrentan. Por eso no se enfrentan. Por eso te odian. Por eso es que hay que sacarlo de las redes a este expositor. Hay que sacarlo de las redes. Que la gente no lo escuche. Hay que desprestigiarlo. Que la gente no lo escuche. ¡Claro! Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. No voy a leer el contexto, ustedes conocen esta cita. Dice así. Vamos a leerlo del 10. Primera de Pedro 1:10. De hecho, lo estudiamos el sábado pasado, estos textos. Acuérdense que estamos haciendo el seminario de Primera de Pedro. Esto ya lo estudiamos ya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando dice ahí el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, ¿qué espíritu estaba en los profetas? ¿El espíritu de error? Bueno, si el espíritu de error estaba en los profetas, quiere decir que los profetas eran carnales, no eran morada del Espíritu Santo. Quiere decir que los profetas eran los mismos de 2 Timoteo 3. Pero obviamente sabemos que los profetas sí estaban bajo la influencia del Espíritu de Cristo, o del Espíritu de Dios, o del Espíritu de la verdad, o del Consolador, o del Espíritu Santo. Porque profetizaron acerca del Mesías, porque había un espíritu en ellos que les hacía hablar la verdad. Por lo tanto, ¿quién moraba en ellos? El Espíritu de verdad. ¿Y cuál es ese Espíritu de verdad? ¿De dónde viene?
Bueno, viene de Cristo, viene de Dios, porque es el Espíritu de Dios, porque proviene de Dios. Es el Espíritu de Cristo porque proviene de Cristo. El origen, digo origen en el sentido, no porque haya tenido un comienzo, cuidado, ¿ah? El Espíritu Santo es eterno. No tiene principio ni fin, igual que el Hijo, igual que el Padre. Pero me refiero a origen en el sentido de quién lo envió, ¿no es cierto? De a dónde partió hacia nosotros, ¿no es cierto? Rogaré al Padre, Cristo rogaré al Padre para que envíe el Consolador. Por eso me refiero a origen, ¿ya? Que se entienda bien esa palabra. Bueno. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Cuando dice Espíritu de Cristo, quiere decir que no es el espíritu de error, sino que es el Espíritu que procede de la deidad. Eso quiere decir el texto. Cuando dice Espíritu de Cristo, simplemente está diciendo, no es el Espíritu de Dios. Los profetas estaban bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo que proviene de la deidad. Es uno de los tres. Se le llama Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad. Es un nombre más para designar a la persona del Espíritu Santo. Por eso Jesús lo trata como persona. Él os enseñará, os guiará. Él dice, Él tomará de lo mío, dice, Él tomará de lo mío. Lo trata como persona. La diferencia es que el Espíritu Santo no es material, no es tangible, no es corporal. Es un espíritu. Pero tiene características de una persona. Por eso se le llama Él. Bueno, los tontos que no ven y que están bajo un espíritu de error, que no están bajo el Espíritu Santo, sino bajo un espíritu de error, y quiero mostrarles un texto, espíritu de error. Si ustedes buscan Primera de Juan 4:6, Primera de Juan 4:6, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Hermanos, si ustedes han puesto atención en toda la transmisión que yo he hecho y están atentos a los textos que le he dado y cómo se los he explicado, ustedes desarman a los hijos del diablo que están engañando dentro. Porque hay miles, literalmente millones de personas que dicen que son del remanente y son instrumentos del diablo y están engañando, tergiversando los textos bíblicos. Acá dice, en 1 de Juan 4:6, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Claro, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a discernir la voz de Dios, la voz correcta del pastor verdadero. El que no es de Dios, es decir, el que está en la carne, o el que está descrito en 2 Timoteo 3, ese. El que no es de Dios no nos oye, claro, porque no ve, no discierne, por lo tanto no puede oír la voz del verdadero pastor. En esto conocemos el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y el espíritu de error. Los apóstoles lo tenían claro, pero hoy tenemos falsos apóstoles, instrumentos de Satanás, disfrazados de hijos de Dios, que están enseñando algo distinto a lo que enseña la Escritura. Porque como no ven, porque el Espíritu Santo no está en ellos, aunque hablen bonito por YouTube, están tergiversando el Evangelio. Y la verdad, tuercen la verdad para su propia perdición. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Termino con una cita del Espíritu de Profecía. Dice así: los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Cuando vengan estos trastornados a decirnos que cuando dice la Escritura Espíritu de Cristo es Cristo mismo, eliminando de cuajo al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, enseñando que la Biblia, enseñando paganismo, enseñando de un Dios de dos personas, de una deidad de dos personas que no enseña la Biblia. Pero es tan la torpeza de esta gente que creen que están en la verdad y que descubrieron una luz nueva. Y ellos la andan difundiendo como si fuesen la última verdad y nos tratan a nosotros de paganos. Al revés, están tan enredados que piensan que los paganos somos nosotros. Los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Lo que acabo de hacer, ustedes también lo tienen que hacer. Ahora, cuando a algunos de estos tontos ustedes le expliquen la verdad como yo se la he explicado ahora y no la quieren recibir, no se hagan problemas tampoco. Porque ustedes tienen que entender que en ellos no está el espíritu de verdad. Porque ellos no creen en el espíritu de verdad. Ellos dicen que no existe la tercera persona de la deidad o trinidad bíblica. Por lo tanto, ¿cómo va a morar el espíritu de verdad en ellos si no creen en ese espíritu de verdad? Así que ustedes tienen que entender que ellos están bajo otro espíritu. No existe la tercera persona. No. Es el espíritu de Cristo, es Cristo mismo. ¿Qué dice la Escritura? Están en tinieblas. ¿Qué dice el texto que leímos anteriormente? La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Hermanos, si no dominamos la Biblia, por eso que déjense de ver parlanchines de YouTube. Déjense de ver parlanchines de YouTube. Yo no digo que no vean expositores en YouTube, pero no vean estos que les gustan los likes, que les gustan los suscriptores. Para poder lograr suscriptor y like, solamente se pueden hablar del Papa, se pueden hablar de la ley dominical, y la ley dominical ya viene, y que el chip, y que no sé qué, y todo para obtener más likes y más suscriptores. Pero esto es lo que tienen que estar explicando esos burros. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les da. No pueden explicar esto porque no saben, no entienden. Es más fácil hablar del Papa. Es más fácil hablar de la ley dominical. Es más fácil. Pero estos temas no pueden darlos porque no les da. Y hay miles pegados escuchando a eso en vez de escuchar esto. Esto es lo que te va a salvar el pellejo en el juicio de los vivos. No saber el último estornudo del Papa. Esto te va a salvar en el juicio investigador. Porque los sellados están en la sana doctrina. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos. Tenemos que dominar esos temas. Porque aún le aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado. Y otras doctrinas ajenas a la Biblia. ¿Qué espíritu mora en estos que dicen que el Espíritu Santo no es persona? ¿Qué espíritu mora? Lo acabamos de leer en Primera de Juan, el espíritu de error. Y acá está diciendo, ella está advirtiendo que aparte de
de enseñar algo contrario a lo que enseña la Escritura sobre los muertos, dice ella, y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Los que están enseñando que el Espíritu Santo no es persona y que cuando dice la Biblia Espíritu de Cristo es Cristo mismo, esas personas están enseñando una doctrina que es ajena a la Biblia. Estos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a extender más. Ustedes pueden leer esa cita que está en el capítulo 11 del libro Eventos de los Últimos Días. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá. Yo les acabo de dar un ejemplo bíblico de los errores que están enseñando los miserables de 2 Timoteo 3. Y para terminar les vuelvo a repetir, lamentablemente estamos invadidos de estos miserables. Son la mayoría. Son la mayoría. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Gracias, Anita, por tus mensajes. Vamos a orar. Quiero darle... Bueno, voy a orar primero y de ahí quiero decirle algunas cositas. ¿Ya? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde porque me has dado la oportunidad de volver a conectarme, de tener señal nuevamente. Gracias, Padre, porque has tocado el corazón de algunas personas para que me apoyen. Gracias, Padre, porque has hecho llegar lo necesario para poder alimentarse, vivir, solventar algunos gastos. Gracias, Padre. Y te ruego que estos temas y estas reflexiones ayuden a nuestro pueblo, a nuestra gente, a salirse de esa mayoría engañada, a salir de la posverdad y acercarse a la verdad. Padre, acompáñanos en la persona de tu Espíritu Santo para que podamos mañana reunirnos nuevamente a escudriñar otra verdad y desenmascarar los engaños de Satanás. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero dar las gracias a todos aquellos, 5 personas, esos son todos aquellos, 5 personas que me han hecho llegar alguna donación para poder pagar hoy día la señal de internet que me la habían cortado ayer en la madrugada. Me cortaron la señal de internet. Rápidamente un hermano, el hermano César, tengo que decirlo, se preocupó, muy preocupado él, se lo agradezco por esa diligencia. Me llamó por teléfono, me preguntó que me quería apoyar con pagar la cuenta, que no era mucho, es una cifra mísera. Y el hermano apoyó con eso. No era una cuenta pesada, a eso me refiero con mísera, era una cuenta pesada que cualquier persona con buena voluntad hubiese podido pagarla. Y otros 4 hermanos más que me han hecho llegar su granito de arena para poder juntar el dinero y pagar el alquiler de este lugar. En 6 días más se me vence el alquiler de este lugar. Si yo no pago este lugar, me van a echar. Entonces yo les agradezco el apoyo de esas 5 personas que han hecho llegar su granito de arena, que me permiten mes a mes poder solventar mi estadía acá. Si yo no puedo estar acá, la verdad es que voy a tener que otra vez cambiar mis planes y no sé en qué voy a terminar. Entonces, yo les agradezco que se pongan la mano en el corazón porque su aporte es mi salario. Entonces, les doy las gracias por eso, ¿vale? Por su preocupación, aquellos que se preocuparon y se contactaron e hicieron llegar su granito de arena. Los insto a que mes a mes cooperen con este ministerio y hagan posible mi estadía en este lugar. Que Dios les bendiga. Espero verlos mañana de nuevo otra vez. Voy a tratar de hacer la transmisión más temprano. Estábamos haciéndola a las 19 horas, 7 de la tarde, pero voy a tratar de adelantarme, empezar a las 16 horas, 16:20, iniciar, porque quiero dar temas más extensos, cosa de tomar más tiempo. Ya tengo que recuperar tiempo. La señal aparentemente estuvo más o menos, pero por lo menos sobrevivimos, pudimos darla completa. Quienes quieran escuchar el tema completo, sin interrupciones de señal,
más ratito o mañana en la mañana ya va a estar disponible en el canal de YouTube, porque estoy grabando aparte todo el tema sin interrupción, así que va a poder estar disponible, ¿vale? Que Dios les bendiga. Saludos a Anita, Sergio, Alex, Pau, que te veo por acá mandando saludos. He vuelto a YouTube a transmitir porque lamentablemente por Twitch hay que tener muy buena señal para transmitir por Twitch y mi señal no es buena, así que por Twitch parece que no voy a poder otra vez. Así que retomamos por YouTube y retomamos por Facebook. Que Dios les bendiga.